Supercrack Estrella presenta Festival de la Bestia 1253. El intento de los cátaros de salir de la Matrix. Los cátaros eran considerados unos herejes por la Iglesia romana. Para el año 1253 las cosas iban muy mal para los cátaros. En año 1252 el Papa Inocencio IV publica la bula papal Ad Extirpanda, en la que se autoriza la tortura de herejes. Así que los cátaros trazan un plan a la desesperada. Teniendo los cátaros un conocimiento de lo que era el Festival de la Bestia, donde en el último día de este festival el diablo atraviesa un portal dimensional y pasa de un estado inmaterial a material, aprovecharían ese momento para realizar un ritual contra el diablo donde los humanos serían liberados de la matrix material de la Tierra donde Satanás tenía encerrada a la humanidad. Los cátaros pensaban que el diablo controlaba la tierra y la materia prisión donde fuimos encerrados, sabiendo que el Festival de la Bestia se celebra cada 28 años. Sabían que el próximo sería en el 1253. Para ello propusieron que el festival se celebrara en el castillo de Montsegur, donde los cátaros guardaban el Santo Grial, la pieza más codiciada por el diablo. Los cátaros, en su plan de liberación de la Matrix, querían ofrecer el Santo Grial como regalo para el diablo, pero antes los cátaros habrían hecho un hechizo sobre el Santo Grial con la esperanza de que al ser tocado por Satanás la materia desapareciera de la tierra y de esta manera la prisión fuera liberada. Un plan muy loco y desesperado, pero los cátaros sabían que no les quedaba mucho tiempo antes de ser eliminados para siempre, como de hecho ocurrió en el 1321. Los cátaros no creían en el agua bendita bendecida, pero pensaban que para su plan era mejor echar agua bendita sobre el Santo Grial, que realizar un hechizo a la copa, pero no tenían a nadie que pudiera bendecir el agua que se vertería sobre el Santo Grial. El plan consistía en arrojar esta agua bendita sobre el diablo. Entonces pensaron en una persona santa que pudiera bendecir el agua, y solo había uno con suficiente poder para hacer algo así. Este era el filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino. En 1253 Tomás de Aquino tenía 28 años. Los mismos años que tardaba en celebrarse el Festival de la Bestia. Eso quiere decir que justo él nació con un Festival de la Bestia. Para los cátaros esto era una señal de que Dios le había elegido para bendecir el agua bendita que echarían en el Santo Grial, para después arrojar sobre la cara del diablo cuando éste hubiera pasado a su estado materia, y de esta manera liberar al mundo de la realidad Matrix donde estábamos encerrados. Contactaron los cátaros con el Santo Tomás de Aquino en 1253, y le contaron su plan a un Santo Tomás de Aquino. Sorprendido y asustado, pensó que esos herejes se habían vuelto locos por culpa de su herejía, y sus cabezas no funcionaban bien, víctimas del pecado. Pretender que Satanás en persona se presentaba a una especie de festival que se celebra cada 28 años, y que dura nada menos que un año, y que en el último día Satanás saltaba desde su prisión para estar en la tierra, que además decían que él controlaba. Tomás de Aquino se tapaba los oídos y gritó: «¡Basta ya, blasfemáis! Jamás había escuchado tantas blasfemias juntas, ¿qué locura es esta?». Los cátaros le respondieron: «No tienes por qué creerlo, solo necesitamos que bendigas el agua». Los cátaros habían conseguido para su causa al doctor Guillermo de Saint-Amour, que había escrito Libro del Anticristo y sus ministros y contra los peligros de los novísimos tiempos. Tomás de Aquino, no obstante, accedió a bendecir el agua. Pero está claro que el plan de los cátaros no salió bien, pues continuamos encerrados en la Matrix. Santo Tomás de Aquino especuló que Lucifer era probablemente un querubín en lugar de un serafín, ya que el amor ardiente de los serafines es opuesto al orgullo, mientras que un gran conocimiento de los querubines puede conducir más fácilmente al orgullo. ¿Qué pudo haber causado que Lucifer, uno de los ángeles más elevados, que sobresalía en el conocimiento de Dios, rechazara a Dios para siempre? Teresa de Ávila proporciona una idea. Ella escribe: «Creo que Su Majestad desea llevarnos por este camino, el camino del sufrimiento, las pruebas, las cruces y las dificultades, por nuestro propio bien, para que podamos comprender bien lo poco que somos. Los favores que vienen después son de tan gran valor que Él desea primero que antes de dárnoslos, veamos por experiencia nuestras propias limitaciones, para que lo que le sucedió a Lucifer no nos suceda a nosotros». Vida 11:11. Debido a que no tiene cuerpo físico, el diablo no experimentó sus limitaciones, especialmente a través del sufrimiento. Satanás es el archienemigo de Cristo, confirmado en su odio, y todo su ser está dedicado a prevenir su obra de redención.
Y así como hay innumerables ángeles caídos, colaboradores de Satanás en esta guerra contra Cristo, así también, lamentablemente, ha podido engañar a un gran número de seres humanos para que realmente estén trabajando por su causa. Leemos en las Escrituras cómo Satanás tentó a Cristo mismo en el desierto, y sabemos cuán completamente fue derrotado en ese encuentro. Sin embargo, si trató de engañar a Cristo en su cuerpo físico y fue humillado por su derrota, puede estar seguro de que buscará tentar y engañar a los miembros de su cuerpo místico, la Iglesia. Y si no dudó en tentar a la misma cabeza de ese cuerpo místico, una persona divina, ciertamente buscará tentar y engañar a los que ocupan altos cargos en la Iglesia, a los que están en posiciones de influencia sobre otros, ya sean obispos, sacerdotes, hermanas, teólogos, educadores, artistas, etc. Para engañar y vencer a los demás por medio de ellos. Sor Lucía, la única sobreviviente de los 3 niños que recibieron el mensaje de Nuestra Señora en Fátima, escribió en una carta al P. Fuentes en 1957, entonces postulador de la beatificación de Jacinta y Francisco: la Santísima Virgen me ha dicho que el diablo está a punto de entablar una batalla decisiva contra la Virgen, y como sabe el diablo qué es lo que más ofende a Dios, y que le hará ganar la mayor cantidad de almas en el menor tiempo posible, lo hace todo para ganar las almas consagradas de Dios, porque así logrará dejar indefensas las almas de los fieles, y así se apoderará de ellas más fácilmente. Tercer secreto de Fátima, hermano Michael de la H. Trinidad, p. 25, sabemos, sin embargo, que a pesar de las divisiones dentro de la Iglesia, Cristo ha prometido que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra él. Mt. 16, 18, sin embargo, desde el principio, el maligno ha tratado de engañar y ganarse a los que están en posiciones de influencia. De los 12 apóstoles originales, San Lucas nos dice que entró en el corazón de Judas. 22. 3. El humo de Satanás. El 29 de junio de 1972, el Papa Pablo advirtió que, especialmente desde el Concilio Vaticano II, el diablo ha aumentado sus ataques contra la Iglesia. Pensamos que después del concilio habría un día de sol para la historia de la Iglesia, y en cambio encontramos tormentas. ¿Cómo pasó esto? Te confiamos este pensamiento. Había un poder adverso, el diablo, a quien el Evangelio llama el enemigo misterioso del hombre, algo sobrenatural, que viene a sofocar los frutos del concilio ecuménico. Se podría decir que por alguna fisura, el humo de Satanás entró en el templo de Dios. Hay duda, hay incertidumbre, hay problemática, inquietud, insatisfacción, hay confrontación. El Santo Padre se refiere a fisuras como grietas en la pared, a través de las cuales el diablo gana la entrada, gana el control sobre ciertos miembros de la Iglesia, miembros que fueron liberados del dominio de Satanás a través del bautismo, pero que luego cayeron bajo su poder. Dominio debido a las debilidades de la naturaleza humana y su astuto engaño. Recuerda la parábola de nuestro Señor del trigo y el berberecho, Mt. 13, 24. Un hombre salió a su campo y sembró buen grano. Pero mientras él dormía vino un enemigo y sembró en el mismo campo berberechos, una mala hierba. Cuando los tallos de trigo crecieron y produjeron grano, también vino el berberecho. El dueño del campo comentó: un enemigo ha hecho esto. Ese mismo enemigo está sembrando hoy mala hierba y berberechos del error entre el grano bueno de la sólida doctrina en la Iglesia. ¿Y cómo hace esto? Nuevamente el Papa Pablo da la respuesta: el diablo socava el equilibrio moral del hombre con su sofisma. Es el seductor maligno, astuto, que sabe abrirse camino en nosotros a través de los sentidos, la imaginación, la libido, lujuria, a través de la lógica utópica para provocar en nosotros desviaciones que son tanto más dañinas porque parecen para conformarnos a nuestra constitución física y mental, o a nuestras profundas aspiraciones instintivas. No es que todo pecado se deba a la influencia del diablo. Pero es verdad, el Papa prosiguió, que aquellos que no se vigilan a sí mismos con cierto vigor moral están expuestos a la influencia del misterio de iniquidad citado por San Pablo 2 7. Y sin la ayuda divina, no son rival para su inteligencia y astucia. Aunque el diablo no puede influir directamente en la mente o la voluntad del hombre, sí puede afectar y lo hace indirectamente por medio de los sentidos externos y las facultades inferiores. La imaginación, la sensibilidad, la memoria, como señala el Santo Padre.
Él puede despertar imágenes sensoriales y hacer que tengamos sentimientos que afectan nuestro pensamiento e inclinar nuestra voluntad a aceptar lo que nos satisface. Hablando de cómo el diablo trabaja a través de la imaginación y la sensibilidad para lograr este engaño, Santo Tomás de Aquino afirma: sucede, a través del despertar de una pasión, que lo que se pone ante la imaginación se juzga como algo que hay que perseguir, porque, a quien está dominado por la pasión, todo aquello a lo que la pasión le inclina, le parece bueno. De esta manera el diablo induce al hombre interiormente a pecar. Y, 82, las tácticas de Satanás. El diablo es demasiado listo para mostrar su mano, disfrazándose como un ángel de luz. 2 Corintios 11, 14. Él sugerirá algún mal velado, bajo la apariencia de algo bueno, algo en parte bueno y en parte malo, algo en parte verdadero y en parte falso. Él podría, por ejemplo, alentarnos un poco a aflojar nuestros esfuerzos, un poco menos de oración, un poco más de indulgencia en esto o aquello hasta que la debilidad y las inclinaciones de nuestra naturaleza caída hagan el resto. A veces se dice que una de las victorias más ingeniosas del diablo es convencer al hombre de que no existe. ¿Y cuántas veces escuchamos hoy, incluso entre los cristianos, de algunos que buscan reducir la existencia de los ángeles al mero folclore? Esos juegan directamente en sus manos. Los cátaros, el castillo de Montsegur y el Santo Grial. El catarismo es una de las muchas herejías que se desarrollaron en el seno del cristianismo. Aunque es originario de Oriente, pronto se extendió por el continente europeo. Su característica principal era la fe en el dualismo, el bien como creador del perfecto mundo espiritual, y el mal como el terrenal. Jesucristo, por tanto, era solo espíritu con apariencia humana. Sus sacerdotes se llamaban perfectos, no aceptaban los sacramentos y practicaban la confesión pública. El rechazo a lo material les hacía vivir en austeridad y castidad. Además, eran vegetarianos. Solo con una vida pura podrían ascender al cielo, estando condenados a reencarnarse en otros cuerpos hasta no alcanzar la perfección. El castillo de Montsegur es sin duda el lugar más representativo que existe en la ruta de los cátaros, debido en parte al trágico final que tuvieron allí. Entre sus muros se ha llegado a decir que estuvieron ocultos el Santo Grial, el tesoro de los templarios o hasta el gran secreto de los cátaros. Según la tradición, los cátaros guardaban el Grial en la fortaleza de Montsegur. Así, el 14 de marzo de 1244, sucedió algo extraordinario que impulsó a algunos soldados a convertirse y a aceptar la muerte con alegría. By Henley y Lincoln explican este extraño suceso en su magna obra El Enigma Sagrado. Fuera lo que fuese dicha festividad, está claro que causó cierta impresión en los mercenarios contratados, algunos de los cuales, desafiando una muerte inevitable, se convirtieron al credo cátaro. La leyenda dice que, el ángel Lucifer lucía sobre su cabeza una corona en cuyo centro tenía incrustada una gran esmeralda. Cuando se convirtió en un ángel caído, la esmeralda se transformó en el Santo Grial, cayendo así en manos de los cátaros. Sin embargo, y debido a las persecuciones a las que estos eran sometidos, lo escondieron en el castillo de Montsegur. Como era de esperar, el príncipe de los diablos no se iba a quedar sin hacer nada. Deseaba recuperar el Santo Grial y con ello la esmeralda de la corona. Por lo tanto, envió un ejército a las murallas del castillo cátaro de Montsegur. Fue entonces cuando apareció una paloma blanca sobre el castillo de Montsegur para recoger el Grial y transportarlo al monte Tabor. Una vez allí, lo depositó para que fuese custodiado por Esclaramunda, lo que dio tiempo a que los puros pudieran resguardar el precioso objeto. La noche de la caída de Montsegur, 4 cátaros descendieron mediante cuerdas desde la cima de la montaña hasta el fondo de la garganta de la Set para entregar el tesoro de los herejes a sus legítimos poseedores. El Grial, que al principio fue ocultado en una de las grutas del Sabartés, con el tiempo fue a parar a un refugio seguro, donde, según dicen algunos, aún permanece hoy. Pero aquí no acaba la historia. Los templarios, hermanos de credo de los cátaros, hicieron todo lo posible para ayudar a los cátaros. Les permitieron escapar hacia otras tierras menos hostiles, como el reino de Aragón y el norte de Italia, donde vivieron en paz y tranquilidad hasta la muerte del último cátaro oficial, Belibaste, quemado en la hoguera en 1321. En ese momento pasaron a la clandestinidad, pero no dejaron de existir nunca. En el pie de la montaña se encuentra el famoso Camp des Cremas, el lugar donde el último bastión importante de cátaros fue hecho pasar por la hoguera. Allí se encuentra una famosa lápida en recuerdo a los 210 hombres buenos que se lanzaron a las llamas cantando. Al igual que ocurriera con Montserrat, el nombre de Montsegur también atrajo a los nazis en su busca del Santo Grial hasta estas tierras.
Fueron muchas expediciones las que desearon el tesoro de los cátaros y el Santo Grial, entre ellas los hombres de las SS alemanas, por el sentido esotérico que el Grial representaba para ellos. La elección de estos dos sitios para la búsqueda se basaba precisamente en el parecido del nombre con Montsalvat, la montaña donde se encontraba el Grial. Para los cristianos, Dios había creado todo, el cielo, la tierra y el ser humano. Pero los cátaros tenían una visión dual del universo. Creían que había bien y mal, dos entidades superiores, Dios y el demonio. Dios era el creador del mundo espiritual, del cielo, el bien, mientras que el demonio había creado la tierra, donde habitaba el mal. Mientras que para nosotros los cristianos Cristo es divino pero también humano, los cátaros le entendían como un ángel con apariencia humana enviado al mundo terrenal por Dios con una doble misión: recordar a los seres que habitan la tierra que se habían caído del cielo y que podían volver. Hasta ahora hemos visto cambios que pueden parecer pequeños, aunque no lo son. Pero ahora sí vemos una diferencia grande con el cristianismo que seguimos hoy. Para los cátaros, las almas que se han caído del cielo, y que habitan este mundo, para ellos, el infierno, están encerradas por el demonio en un cuerpo, la túnica de piel la llamaban, y si al morir no han recibido el consolament, porque no han sido perfectas, vagan por el mundo hasta que por suerte se meten en otro cuerpo. Este cuerpo nuevo podía ser un hombre, una mujer o incluso un animal. Por eso los cátaros eran vegetarianos. La meta era meterse en un cuerpo de un perfecto, que le permitiría al alma llegar a reunirse con Dios cuando muriese. En el Festival de la Bestia del año 1253 un ejército del mismo Lucifer, se dirigía a las murallas del castillo cátaro de Montsegur, con el fin de recuperar el Santo Grial, y con ello la esmeralda que el príncipe de los diablos, Lucifer, volvería a colocársela en su corona. Para los cátaros los humanos somos aquellos ángeles caídos del cielo. Satán, envidiando el reino de Dios en el cielo, se había introducido subrepticiamente como un mal vecino. Una vez allí, Satán habría expuesto sus tesoros, y especialmente los atractivos de la mujer, a los ángeles. Como los ángeles, curiosos, no sabían lo que era una mujer, Satán introdujo furtivamente en el cielo a una hermosa mujer. Los ángeles, enardecidos y vueltos ahora pesados por su concupiscencia, caen, rompiendo el cielo vidriado, o bien, luchan antes al lado de Satán por la dominación del cielo. Luego Satán, tras haber atraído a los ángeles, encerró sus almas en los cuerpos. Por esto, los cátaros radicales negaban cualquier unión entre cuerpo y alma. Según su concepción, el alma del ángel había dejado su cuerpo propio en el cielo. El cuerpo terrestre no es más que su cárcel. El vínculo entre cuerpo y alma, el espíritu, flotante entre el cielo y la tierra, busca su alma en los cuerpos de este mundo. Después de encontrarlos, los ilumina. El hombre se convierte en cátaro. 9. Todos los cátaros creyentes están aferrados a su doctrina de que el alma y el mundo son dos esferas separadas y hostiles, aunque forzosamente han de admitir una cierta unión débil entre ambos. El cátaro vive en la tierra para hacer penitencia por sus pecados, por su apostasía que cometió como ángel antes del principio del tiempo. Cuando se acabe esta vida humana, el cátaro volverá de nuevo finalmente a su patria celestial, dejando atrás para siempre el valle terrestre de miseria. Borst, 167. Este regreso al cielo y la liberación del mundo son el objetivo central de los cátaros, en torno al cual gira todo lo demás, y al que deben servir también las especulaciones dogmáticas. El catarismo se distingue fundamentalmente del cristianismo precisamente en su doctrina sobre la redención. Esto se ve con toda la claridad en sus ideas acerca de la persona y de la misión de Cristo. Para los cátaros, el Hijo de Dios e Hijo del Hombre no es el punto crucial de la historia de la redención. No es más que un ángel. Y su misión, en lo que se refiere a la caída de los ángeles y su retorno al cielo, no tiene más importancia que la que se deriva de su propia naturaleza. Es solamente predicador, no redentor. ¿Son los humanos el equivalente de los ángeles en el cielo? ¿Qué son los ángeles caídos? ¿Somos los seres humanos una mezcla de buenos y malos? ¿Se convierten los seres humanos en ángeles al morir? La narrativa de los ángeles caídos, profundamente arraigada en la dualidad del bien y el mal, ha capturado la imaginación humana desde tiempos inmemoriales. En el cristianismo, los ángeles caídos son aquellos seres celestiales que se rebelaron contra Dios, siendo Lucifer y los vigilantes, o Grigori, los más destacados. Según el libro de Enoch, un texto apócrifo, 200 ángeles descendieron a la tierra para vigilar a la humanidad, pero sucumbieron a la desobediencia. Los ángeles tienen una inteligencia y una voluntad muy elevadas. ¿Cómo explicar que algunos cayeran en el pecado? ¿De qué clase de pecado se trató? El origen del demonio.
1. La Sagrada Escritura se refiere a la caída de algunos ángeles en el pecado, lo que les convirtió en demonios. Los lugares más claros son 2p 4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. 1 Jn 3, 8. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Mt 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. JDS 1, 6. Y además que a los ángeles, que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. 2. Los santos padres tratan con frecuencia del pecado de los ángeles, aunque difieren a la hora de determinar la clase de pecado que cometieron. San Agustín. Algunos ángeles cuyo jefe es el llamado diablo, por su libre albedrío huyeron del Señor Dios. 2 San León Magno. La verdadera fe católica profesa que es buena la sustancia de todas las criaturas, tanto espirituales como corporales, y que nada es malo por naturaleza. Porque Dios, que es creador de todo, todo lo hizo bueno, no hizo nada malo. Y por eso el diablo sería bueno si hubiera permanecido en el estado en que fue hecho. Mas como usó mal su excelente naturaleza y no se mantuvo en la verdad, se apartó del sumo bien al que debía adherirse. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.